Anita. Gracias, Anita, gracias a todos. Muy buenos días, muy buenos días. Dios les bendiga en este día. Hoy vamos a tener una palabra fuerte de parte de Dios. Esto es lo que Dios me ha dado para ustedes hoy y quiero compartirlo. Y antes de empezar, quiero decir, hermanos, que no existen las casualidades, porque Colosenses 1 ha sido el motivo de mi primer libro. Dios movió mi corazón a escribir espiritualmente, justamente por esto que dice el versículo 9, que han leído, que habla de la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual, y verdaderamente me emociona pensar que Dios no produce casualidades, produce causalidades. Todo tiene una causa, y aquí estoy hoy para mostrarles la causa de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que va a seguir haciendo. Ustedes saben que a mí me gusta interactuar, así que verlas sería para mí un privilegio, y ver el chat escribiendo también. Y voy a empezar con una pregunta para que respondan en el chat con una palabra. A ver, ¿cuál fue la emoción que trajo un pecado en la creación? Cuando fue creado el hombre y la mujer al principio, ¿cuál fue el pecado, el primer pecado? ¿Qué dicen? A ver, escríbanme ahí el primer pecado que Adán y Eva, a ver, bien, bien, qué buenas que están despiertas, están todos despiertos, me alegro. Sí, tal cual, todo. El primer pecado, la desobediencia, muy bien, desobedecer. Ahora, esto trae una emoción, porque se acuerdan que después de ese acto de desobediencia, en el Edén había emociones y están relatadas en la Biblia, y se tuvieron miedo, tuvieron primero una ambición, un querer ser como Dios. Bueno, pero acá hay algo importante, desenfoque, ahí está, de Dios. Se desenfocaron y esa fue una emoción que, diría yo, marcó el curso de la humanidad. Y yo quisiera hoy pensar en algunas emociones que nacen desde el principio. La emoción desde el principio, la desobediencia desde el principio. ¿A quién desobedecen? Desobedecen la autoridad de Dios. Entonces, es interesante ver que en lugar de obedecer a Dios, obedecieron al que estaba después de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Hay un principio de orden en la autoridad, un principio de orden de Dios para la humanidad. Sin embargo, los seres humanos tendemos a mirar hasta donde nos da la vista y no pensar en lo que Dios nos está mandando. Muchos usan intermediarios, usan el intermediario de, por ejemplo, una religión, un santo, una estatua, un rito. Pero ¿por qué no van a Dios directamente? Ese fue el pecado de desobediencia. Fueron a escuchar al diablo, que estaba debajo de Dios, y no pudieron escuchar la voz de Dios, que es la autoridad. Entonces, vamos a decir que el pecado, que conlleva emociones, y hoy vamos a hablar de estas emociones, el pecado que lleva emociones tiene que ver con la desobediencia, tiene que ver con la desobediencia a la autoridad. Y prestemos mucha atención. Yo quiero llevarlas al libro de Jueces, perdón, al libro de Josué. El libro de Josué, en el capítulo 6, relata la caída de los muros de Jericó. ¿Se acuerdan? Que dieron 7 vueltas, y acá voy a ponerles
voy a compartirles la palabra para que lo leamos directamente. A ver, vamos a ver si yo no puedo compartir. El anfitrión inhabilitó. Ya le voy a dar. Ah, por favor. Por favor, así podemos compartir la palabra y entender bien de qué se trata. A ver, avísame. Avísame cuando yo pueda compartir. Es Listo. simplemente el pasaje bíblico para que no tengan... Ya, doctora. Bien, qué bueno. A ver, ¿ahí se ve? ¿Qué me dices? Sí, la vemos. Muy bien, ¿la he compartido? ¿Vos estás viendo que yo he compartido algo? Sí. Muy bien, entonces estamos en el mismo canal, en el mismo sentir. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a mostrarles las partes más importantes de Josué 6, para que nos pongamos de acuerdo en que ya habían dado la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué le dijo al pueblo: lancen un grito de guerra porque el Señor les ha entregado la ciudad. ¡Oh! Que esto sí que es un milagro, de los que yo llamo milagros raros, creativos del Señor. El Señor es creativo, no obra siempre igual, pero obra como el Espíritu Santo nos muestra, obra como quiere. Y no nos cerramos a que Dios obre de una sola manera, porque Dios nos habla de muchas maneras. Y dice acá: la ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada al exterminio en honor del Señor. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ustedes conquisten, saquen o vean, no es para ustedes, es para honor del Señor. Dice, guárdense, o sea, tengan cuidado de quedarse con algo consagrado al Señor, consagrado al exterminio, a quemarlo, a sacarlo de medio del pueblo. Dice, pues si se dejan llevar de la codicia, pecado original, si se dejan llevar de la codicia y se quedan con algo de lo que está consagrado, acarrearían la desgracia a todo el campamento de Israel, convirtiéndolo en objeto de exterminio, de sacarlos de la faz de la tierra. Toda la plata, todo el oro y todos los objetos de bronce, de hierro, están consagrados al Señor y deberán, dice, ingresarse a su tesoro. Ahora, vamos a esto. Lo importante de esto es que hay una orden dada por Dios, pero la misma orden fue desobedecida en el Edén. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho porque al conocer la historia, como estamos en una época de gracia, sabemos lo que la palabra enseña, sabemos lo que la palabra dice, por lo tanto debemos cuidarnos de no pecar en esto. De no pecar por codicia, de no pecar por desobediencia a la autoridad. Entonces, yo quiero ir a estas emociones. O sea, cuando el pueblo gana, conquista Jericó, ¿cuáles son las emociones? La alegría, la sorpresa de ver que al grito del pueblo los muros caían. Ahora bien, ¿qué pasó con esta emoción de la codicia? ¿Qué pasó? ¿Qué quisieron hacer? Y acá está el resultado de esto que sucedió. Dice que los israelitas cometieron un gran delito con lo consagrado al exterminio. Eso ya es Josué capítulo 7. Dice, ¿estamos acá? ¿Me están viendo? No los veo ahora. A ver. Sí, la vemos, doctora. ¿Pero están viendo lo que estoy compartiendo? Ah, no, dejó de compartir. Bueno, ahí voy de nuevo. Sí, porque lo hice mal, por eso me di cuenta. A ver, su pantalla compartida, compartiendo pantalla. Ahora sí están viéndose el texto, Angeli.
Se está Sí, compartiendo. doctora. Sí, lo Bueno, vemos. muy bien. Entonces dice, los israelitas cometieron un gran delito con lo consagrado a lo que tenía que ser exterminado. Y acá muestra a alguien, Acam se quedó con algo de lo consagrado y el Señor se encolerizó contra los israelitas, o sea que por uno todo el pueblo estaba al filo de perder su rumbo. Entonces, fíjense cómo sucedió la cosa. Sucedió así. Primero, Josué mandó a que vayan a explorar la comarca, dice. Vayan a explorar la comarca. Y dice, y fueron. Porque claro, toda guerra tiene una estrategia, no solamente ahora, siempre lo tuvo. ¿Cómo dice la palabra? Nadie va a la batalla sin contar con qué cuenta y con cuántos guerreros cuenta para saber si puede hacer frente al otro. Y esto es lo que se hace aún hoy. Y en ese momento se hizo, mandaron, como en su momento, espías. Ahora Josué es el que manda. Él había sido uno de los 12 espías que habían visto, habían ido a ver la tierra de Canaán, y ahora, dicen, fueron unos hombres y exploraron. Y cuando regresaron, dieron el informe, tal cual como habían hecho Josué, Caleb y los otros 10. Dice, que no suba todo el pueblo para atacar a Ai. Ai o Ai es un pueblo muy pequeño. Entonces dice, ¿para qué van a subir todos? Dice, que vayan 2 o 3 mil guerreros. Claro, porque ese era un pueblo que tenía 12.000 habitantes, contando niños y mujeres. Entonces dice, bueno, por más que tengan guerreros, no van a tener tantos como nosotros. Así que ¿para qué vamos a mandar y desgastar a todo el pueblo? Dice, no molestes a todo el pueblo haciendo que suba allí, porque ellos son pocos. Este informe, que era muy importante, fue para Josué, importante para tomar una decisión. Dijo, en vez de 2.000 voy a mandar 3.000, para estar seguros de que eso lo vamos a conquistar. Pero ¿qué pasó? Estos israelitas que habían ido, estos guerreros, tuvieron que escapar, porque los guerreros de la ciudad de Ai eran, no solo que estaban arriba, sino que se pusieron con un poder increíble frente a los guerreros de Israel. Ai era un pueblo chiquitito, no peleaba guerras, no, pero bueno, ahora ganaron esta batalla. Y no solo eso, sino que mataron a 36 israelitas. Y se los persiguieron de tal manera que los batieron en bajada. O sea, como la ciudad estaba alta, los hicieron escapar y los batieron en bajada. Ahora, ¿qué pasó? Acá hay algo que yo quiero parar y preguntar y decir, a ver, ¿qué les parece a ustedes con respecto a lo que el Señor nos está queriendo mostrar? ¿Qué pasa con estas emociones en la vida de Josué? ¿Qué pasa con las emociones de Josué? Josué estaría confundido. Diría, venimos de ganar una batalla en un pueblo tan grande como Jericó solo con un grito, y ahora fuimos a la guerra con un pueblo chiquito y perdimos. Perder esa guerra era insólito. Entonces, Josué le preguntó a Dios mismo. Y le dijo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que yo no entendí? Entonces, Dios habló con Josué. Y esto suele pasar cuando ahí estoy leyendo el chat. Esto pasa cuando nosotros no podemos obedecer, no solo como personas, sino como pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. En este lugar conformamos un pueblo y ese pueblo debe ser obediente. ¿Por qué? Porque acá nos muestra muy fácil, cuando uno falla, todo el pueblo pierde. Hay familias que han perdido en esta batalla sus hombres. Entonces, fíjense,
si estaban listos como para ganar. ¿Qué pasó? Bueno, ante la confusión emocional que tenía en ese momento Josué, lo primero que hace es orar a Dios y pedir una respuesta. Dice, Josué se rasgó los vestidos, se postró en adoración delante del arca de Jehová hasta la tarde, y con él los ancianos de Israel. Ahora fíjense que no solo afectó al líder, a Josué, sino que afectó a todo el pueblo. Acá hay algo importante. Desobedecer a Dios también es desobedecer al líder, por supuesto, pero desobedecer al líder también es desobedecer a Dios, porque por algo los líderes, las autoridades, son puestas por el Señor, dice la palabra. Y fíjense lo que dijo o preguntó en este caso Josué, dice, ¡ay, Señor mío, ¿por qué has hecho cruzar el Jordán a este pueblo? ¿Lo has hecho para entregarnos en manos de amorreos y acabar con nosotros? Ojalá hubiéramos seguido viviendo al otro lado del Jordán. Ahora que Israel ha huido ante sus enemigos, ¿qué puedo decir yo? Cuando se enteren los cananeos y todos los habitantes de este país se aliarán contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Qué harás tú entonces para salvaguardar el honor de tu nombre? ¿Por qué? Porque Josué en este momento estaba hablando, especialmente, hablando a Dios, porque algo iba a pasar. El pueblo se iba a desmoronar emocionalmente, se iba a dividir, iban a perder seguro por cuestión de que todos los que lo rodeaban eran pueblos guerreros, y que si se ponían de acuerdo, bueno, pues entonces era fácil destruir al pueblo de Dios. Por eso es tan importante ver quién está aliado con quién. Si nosotros estamos aliados con Dios, debemos respetar a nuestros líderes. Por eso justamente traigo esta palabra, porque Dios me mostró que ahora hay cosas que no estamos haciendo del todo bien, o que ponemos en duda la palabra de un Josué, que estaba siguiendo las órdenes de Dios. Y él dijo claramente, estas son las instrucciones, como dice Juan Carlos. El pueblo no siguió las instrucciones. Confió en sus propias fuerzas, dijo, bueno, no se va a notar, es un... Como dirían en el Edén, ¿qué dirían? Es una manzana, es una fruta, es un fruto de la vid, es un fruto de la higuera. Bueno, es un fruto. Pero tanta importancia por un fruto. El pecado siguió en toda la humanidad por un fruto. ¿Por qué? ¿Qué era lo importante? ¿El fruto o era la obediencia? ¿Por qué Dios le dio tanta importancia a ese árbol y a ese fruto? ¿Por qué el hombre codició, o la mujer codició, algo que no podían? Algo que no podían hacer. Justamente eso es lo que tenemos que evitar. El apóstol Pablo lo dice claramente. Eso que no quiero hacer, eso hago. Cuidémonos de hacer la voluntad de Dios y de respetar a los que van en nombre de Dios. Somos pueblo de Dios. La obediencia no es de los líderes, es de todos. Pero cuando hay un dicho que dice que cuando hay una manzana podrida, pudre todo el cajón, pudre todo lo que está alrededor. Entonces digo, a ver, ¿no es importante que uno peque? Sí, en las iglesias, en las congregaciones, en la plataforma, en Beloved, en todo el pueblo de Dios. Cuando hay alguien que peca, todos somos afectados. Todos son afectados. Entonces, ¿qué sucedió acá? Sucedió algo muy claro. Dios hizo lo que prometió que iba a hacer. Entonces, dice, bueno, Josué, mirá, vos querés entender
¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, mira, primero te voy a decir por qué pasó esto. Porque en realidad alguien ha violado la alianza que yo había establecido para ellos. Esto es fundamental. Desobedecer la palabra de Dios hace tambalear la autoridad de un líder, pero eso no es problema del líder, es problema de alguien en la congregación. Y acá pasó esto. Todo, dice, lo que sacaron no fue entregado a Dios, no fue consagrado. Hay algo que alguien se quedó. Y búscalo, le dijo Dios, búscalo a ver quién es. Búscalo, porque dice así el pueblo va a ser purificado. Los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos. Si no está limpio, dice, yo no estaré con ustedes ya, a no ser que hagan desaparecer del medio de ustedes lo consagrado al exterminio. Así que purifica al pueblo y diles, purifíquense para mañana, porque así dice el Señor, el Dios de Israel. Hay dentro de ti, Israel, algo consagrado al exterminio. No podrás hacer frente a tus enemigos mientras no lo extirpen de entre ustedes. Entonces, mañana por la mañana se presentarán todas las tribus, y vamos a ir haciendo un orden, los clanes, a ver que todos vengan a declarar. Y a quien la suerte, porque en ese momento, así como con el manto de Jesús echaron suertes, también se usaba esto en esa época, era poner en orden quién iba a ser primero y quién iba a ser después. Dice, a quien la suerte señale como poseedor de lo consagrado al exterminio, será entregado al fuego con todo lo que le pertenece, por haber quebrantado la alianza del Señor. Ahora, yo doy gracias porque estamos en la era de la gracia y del amor de Dios. Antes el amor de Dios siempre estaba, pero la gracia de Jesucristo cambió la historia. Imagínense si cada uno de nosotros comete un pecado y es exterminado todo y quemado, toda la persona, la familia. Yo quiero mostrar que sí, la ambición es el pecado de desobediencia, y las emociones, justamente como dice aquí, se desenfocan del orden que Dios manda. Hay algo importante en esto. Me gustaría durante este mes poder estudiar las emociones, pero no las emociones solamente a nivel psicológico, sino las emociones como Dios las muestra en la palabra. Por ejemplo, el respeto a la autoridad. El no respetar la autoridad trae emociones por la desobediencia, emociones negativas, trae depresión, trae lo que hoy nos dicen, ay, qué mala suerte que tiene este pueblo. Algo hay. Este pueblo venía ganando batalla tras batalla, de una manera milagrosa. Yo entiendo, porque estoy desde el principio en Beloved, y digo, a ver, esto es milagroso, pero ojo, hay que cuidar que no haya una manzana que pudra el resto, que no haya desobediencia, que no haya una emoción de querer esconder, de querer hacer algo, un trato que no corresponde. Por eso digo, me parece tan interesante esta palabra y lo que Dios nos enseña, un principio de autoridad. Un principio de autoridad. Como dice en Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Y qué hizo? Le dijo, bueno, vos llamá a ancianos, hace esto, hace lo otro, no importa si sos joven, porque vos tenés la autoridad delegada por Dios. Entonces, la autoridad delegada sobre los líderes, sobre pastores, es tan importante que todo el pueblo puede quedar. Miren, yo he visto iglesias que por desobediencia cerraron sus puertas. Yo he visto iglesias cerrarse, y eso luché con
todo lo que Dios me había dado para que esas iglesias no se cerraran, pero la gente no quiso perdonarse, no quiso pedir perdón. Entonces verdaderamente digo, qué importante que es volver al camino del Señor y pedir perdón a los líderes, pedir perdón al Señor y seguir adelante, porque el fin es la muerte, dice la Biblia, y el fin del pecado es la muerte. Acá también, fíjense lo que ha pasado con este desobediente. Dice, bueno, pasaron todas las familias y han descubierto al culpable, dice, ¿no? Ahora, este culpable, a ver si lo puedo bajar de acá, este culpable, dice, se descubrió así. Josué se levantó de madrugada, como nosotros, y mandó que Israel se presentara tribu por tribu, quedando señalada mediante el sorteo la tribu de Judá. Bueno, vamos a ver la tribu de Judá. Importante la tribu de Judá. Dice, vamos a ver que todos los clanes, o sea, todas las familias, empiecen a pasar una por una. Y entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, fíjense el amor de los líderes, por más que la amenaza estaba, el amor no había sido terminado, porque entonces le dijo Josué a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, Dios de Israel, y ríndele alabanza, primero que todo, porque si alguien puede adorar y puede rendir alabanza, es porque verdaderamente está rendido ante el Señor y puede confesar y ser limpio. Y dice, confiésame lo que has hecho, no me lo ocultes. Entonces Acán respondió a Josué, es cierto, yo soy el que ha pecado contra Jehová, Dios de Israel, haciendo lo siguiente, y ahí explica. Vi entre el botín un manto precioso, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso. Me gustaron y me quedé con ellos. Están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda. La plata está debajo. Entonces, digo, esta confesión, fui parte de los que pidieron a un pastor que confesara que se fue de la iglesia llevándose a mucha gente, como si fuesen un tesoro, como si fuesen que eran suyos y no de la iglesia, y no del Señor. Entonces de acá pasó lo mismo. Dice, yo me llevé algo que me gustó y me lo llevé y lo enterré. Por eso es que su familia sabía que ahí estaban enterradas las cosas, porque en esa época no era que podías esconderte, cerrar una puerta y nadie escuchaba y nadie veía. Dice, abrió la tierra, lo escondió, cerró y dice, quédate acá, le dijo Josué, quédate acá, voy a enviar a gente para que vaya corriendo a la tienda y vea si está todo escondido. Y lo sacaron de la tienda y lo llevaron ante Josué y lo depositaron delante del Señor. Las cosas aparecieron. La verdad se pudo develar. Nada, dice la palabra, del oculto quedará oculto, será develado, será revelado. Entonces, por revelación de Dios, Josué mandó a hacer esto. Dios se lo dijo claramente. Entonces, tuvo la valentía de decir, a ver, vamos a buscar hasta que aparezca, porque si no aparece la manzana podrida, va a seguir con el tiempo pudriendo el resto. Entonces yo quiero que entendamos dónde está lo que nos puede hacer mal como grupo, como iglesia, lo que nos puede hacer mal como familia Beloved. Y esta es una advertencia que lo vemos aquí, lo vemos en la palabra de Dios. Ser hermanos implica cuidarnos unos a otros. Ser hermanos implica
que yo debo cuidar a los que están a mi alrededor. Ser hermanos implica cuidarnos unos a otros. Ser hermanos implica que yo no puedo dejar al azar que cualquiera diga lo que quiera o haga lo que quiera o piense lo que quiera. Uno dice, ¿pero cómo? Sí, porque somos hermanos y el cuidado es de uno para con el otro. La Biblia lo dice claramente. Hay gente que es mayor en la fe, menor en la fe. Cuidad a los pequeños. Fíjense que estos no se pierdan, que no sean escandalizados, que no digan, qué lío esto, me voy. ¿Por qué? Porque entonces vas a dar cuenta igual de la manera en que lo hizo Dios con Acab. Lo hizo de tal manera que tuvo que ser revelado. Por eso digo, cuidémonos unos a otros, cuidémonos. No es cuestión de decir, bueno, yo estoy bien con Dios y los demás que hagan lo que quieran. No, de ninguna manera. Si somos iglesia, debemos cuidarnos y velar unos por otros. Velar no solo por la vida espiritual, por las emociones de todos los días. Cuida tus emociones. Fíjate cómo gestionas tus emociones, porque las emociones son un modo de reacción. ¿Y cómo fue el modo de reacción de Acab? Dijo, bueno, ¿quién se va a dar cuenta? Lo voy a enterrar, no pasa nada. Ese no pasa nada, no pasa nada porque la gente no se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Entonces Dios conoce nuestro corazón. Vamos por tener el corazón lo más limpito posible, como decía una amiga, lo más limpito. Ustedes saben que cuando yo ministro sanidad interior, algo que no suele hacerse, yo tengo una lista grandísima de cosas que pregunto y trato y oro sobre la persona a quien estoy haciendo sanidad interior y liberación. Entonces, ¿saben qué? Una de las cosas es preguntarle, ¿cómo sos respecto de la autoridad? ¿Obedeces? Ahí está Alexandra en el auto. ¿Pasás los semáforos en rojo? Y no te importa. ¿Hay algo que es autoridad en tu vida y vos podés obedecer o siempre sos de los que transgreden la autoridad? De los que pasan el semáforo, de los que no le dan importancia a la ley, los que no. Entonces digo, a ver, ser desobedientes acarrea maldición. Ser obedientes acarrea bendición. No hay otra manera en que la Biblia lo explica. Ahora, ¿cómo son tus modos de reacción? ¿Cómo son tus emociones? ¿Cómo es tu modo de reacción? ¿Sos de los que esconden? ¿Son de los que revelan? ¿Sos de los que se autoexaminan y pueden poner su voluntad debajo de la ley de Dios o no? ¿Cuál es tu concepto de autoridad? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Pensaste que podés traer maldición si no obedeces? ¿Pensaste alguna vez que si no respetas la autoridad necesitas ser libre de eso? ¿Que necesitas sanidad interior en eso? Acá parecía eso, ¿no es cierto? Acá parecía que Josué tenía que impartir especialmente una nueva forma de ver la situación en todo el pueblo. Por eso esto se hizo delante de todo el pueblo, no se hizo a escondidas, porque Dios le dijo. Entonces Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has acarreado la desgracia? Y le dijo que el Señor descargue sobre ti esa misma desgracia en este día. Ahora, no es una cosa sencilla para decir. Yo me imagino que Josué tuvo
que estar muy seguro, porque estaba hablando en nombre del Señor. Dice que el Señor descargue sobre ti esa misma desgracia en este día. Imagínense si es importante o no es importante. Imagínense si era importante o no. Porque al fin y al cabo, eso no era de nadie. No era que él se lo robó a un hermano o que se lo robó no era de nadie. Dijo, si no es de nadie. Si eso va a ir a una fosa común para ser, no sé, exterminado, ¿qué importa si yo me quedo con esto? Así que los israelitas lo apedrearon y los quemaron en la hoguera. Y acá se supone que toda la familia fue quemada en la hoguera y los apedrearon, porque dice, y se levantaron sobre él un gran montón de piedras que existe hasta hoy. Así se calmó el furor de la cólera del Señor. Por eso aquel lugar se llama todavía hoy Valle de Acor o de Turbación. Todo el pueblo fue conmovido por esto. Todo el pueblo fue afectado. Y si no hubiese habido una limpieza que Dios ordenara y que Josué obedeciera, iban a dejar de ganar batallas. Así como pasó con la ciudad de Jai. Ahora, la realidad es que no solo tiene que ser por el pueblo, sino por el testimonio. Porque fíjense lo que dijo Josué. Si nosotros perdimos esta pequeña batalla, todos los demás van a decir, si no pudieron con tanto ejército contra un pueblo de 12.000 personas, bueno, pues entonces vamos a atacarlos. Y vamos a atacarlos entre todos y nos quedamos con toda la ciudad de Jericó. Nos quedamos con todo y eso es el diablo. El diablo hace eso. El diablo y sus seguidores espirituales o no espirituales, o sea que están visibles o no visibles, ataca de tal manera que perdés todo. Y si hay algo que yo siempre cuido, es que Biló tiene que seguir adelante, limpia como familia. Entonces, hoy va a ser el día de purificarse. Hoy va a ser el día donde la limpieza espiritual va a empezar mirando tus emociones, mirando lo que vos tenés como responsabilidad, que es tu vida, tus acciones, tus emociones, tus modos de reacción, tu familia. ¿Por qué? Porque también cada uno de nosotros somos responsables por Biló y nos cuidamos unos a otros. A mí me gustaría orar, pero también me gustaría escuchar qué piensan de esto. Yo lo veo en la palabra y Dios me lo mostró de esta manera para ustedes hoy. Entonces digo, a ver, ¿están recibiendo esta palabra de cuidarnos unos a los otros, de entender la autoridad puesta por Dios? Escríbanme en el chat, se han quedado petrificados. ¿Qué pasa? ¿No están de acuerdo con esto que estoy mostrando? ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los que creen en la obediencia y los que no creen en la obediencia? Claro que sí, Sabinita, en la obediencia siempre hay bendición, claro que sí. Me gustaría que todos pudiéramos ponernos de acuerdo en esto, todo de acuerdo. La obediencia trae bendición, claro que sí. Ahora, la obediencia de uno y la obediencia del conjunto, la obediencia de uno y la obediencia del cuerpo de Cristo. Entonces, esto tiene que ver, claro, por supuesto, en la obediencia está el orden y Dios nos manda a hacer todo decentemente y en orden. Entonces, yo considero que esta es una palabra fuerte cuando yo la recibí,
y quiero compartirlas tal cual Dios me las dio, para que ustedes puedan entender la responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo. La responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo. Como entender el cuidado que tenemos los unos por los otros. Yo no puedo dejar que mi hermano cometa un error sin exhortarlo. No puedo dejar que mi hermano cometa un error sin avisarle. Entonces, la obediencia ya es compartir esto, es compartida. Me parece que el respeto a los líderes, el respeto a los pastores, tiene que ser a pesar de lo que ellos hagan. Yo no tengo que juzgar si lo hacen bien o lo hacen mal. Yo tengo que ser fiel en el lugar donde Dios me puso. El Espíritu Santo, claro que sí. Él nos guía con su palabra y también con esta palabra que hoy hemos recibido. Dice, tenemos que estar vigilantes y atentos, claro que sí. No me había percatado que usted nos mencionó. Claro que sí. Se ve afectada la familia, se ve afectada la congregación, la organización. Y yo no voy a decir cómo, pero por ejemplo, un chisme, una habladuría, un hablar en contra de la autoridad o dudando de la autoridad. Claro, ser fiel, claro que sí, respetar las autoridades que Dios ha puesto. Por eso me parece que la Biblia es tan clara en esto, tan clara, donde está diciendo, miren, respeten la autoridad, porque si no, tu familia y tus generaciones posteriores no van a aprender el respeto a la autoridad. Yo nunca me voy a olvidar que en una época, creo que mi hijo tenía como unos 8 años, 9 años, en la escuela, le habían enseñado, por ejemplo, el orden de la calle, ¿no? Y decía que no había que, en las calles, no había que tirar, por ejemplo, papeles o ensuciar o pintar paredes. Bueno, todo eso se lo estaban enseñando en la escuela y yo no lo sabía. Pero yo iba conduciendo mi auto y él estaba atrás y yo terminé de pelar un caramelo y tiré el papel por la ventanilla. ¡Oh! Mi hijo me dijo, mamá, no podés tirar papeles en la calle, no podés ensuciar la vereda, no podés. Tuve que parar el auto y ir a buscar el papel. Porque dije, si ellos les están enseñando bien y yo hago las cosas mal, a partir de ahora, bueno, a partir de ese momento, y estoy hablando hace muchos años, a partir de ese momento tuve que poner una cajita, una bolsita para tirar los papeles dentro del auto. Yo no lo tenía, no lo hacía. Hasta que un niño de 9 años me lo tuvo que enseñar. Y digo, wow, eso es respeto a la autoridad. Eso es respeto a la autoridad. Y yo creo que si lo aprendemos, lo tenemos que aplicar. Dice Leti, sí, escrito está, es un mandamiento de amarnos unos a los otros y como hijos de Dios debemos ser obedientes en todo momento. Cuidarnos unos a los otros. Qué importante, cuidarnos. Cuidar, somos pueblo de Dios, somos pueblo escogido, real sacerdocio, cuidarnos entre nosotros. Hay un libro en Argentina, escrito por un autor argentino, que se llama Martín Fierro. Y es la historia de unos gauchos, ¿no? Y él como gaucho siempre da en forma de párrafos, con rimas, está hecho todo lo que enseña. Y enseña esto Martín Fierro. Dice, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Tal cual, y yo siempre me acuerdo de esto porque es tal cual como dice la palabra. El diablo está como león rugiendo
león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera, los incrédulos. ¿Qué pasa? Tenés que estar activo, tenés que estar obediente, tenés que cuidar tus emociones, porque si no, el diablo busca a quien devorar. Y no hay mayor gozo para el diablo que ver una iglesia cerrada, que ver creyentes que están apartados, ver creyentes desobedientes. Entonces son papita para el loro, dicen, ¿eh? Algo que él dice, qué rico, acá hay desobediencia, qué rico, dice el diablo, ¿eh? A esto me los como crudos. Entonces, la realidad es que nosotros debemos cuidarnos unos a los otros. Somos cuerpo, somos responsables. La mano no deja de rascar la cabeza si la cabeza pica. Todo lo que hacemos tiene que ver que seamos cuerpo. Así que bueno, me encanta poder siempre compartir con ustedes lo que Dios me da y también quizá poder venir algunas veces a hablar de emociones. Ahora, este es el día de santificación. Me gustaría que tomaras un minuto y pensaras en qué cosas has sido. Yo también hemos sido desobedientes. En qué cosas no hemos cuidado al hermano, en qué cosas nos quisimos hacer las cosas solos. Quisimos hacerlo por nuestra cuenta, sin dar explicaciones y también sin que nadie opine sobre lo que yo estoy haciendo. Y obedecer, dice acá, hasta en lo más mínimo o pequeño que parezca. Claro que sí, porque si no, ¿qué dice la Biblia? Cazad las zorras pequeñas, lo que parece pequeño, dice Alexandra. Sí, claro que sí, porque a él le pareció pequeño, pero sabía que no estaba bien porque lo fue a esconder, no se puso el manto. No usó el oro y la plata, lo fue a esconder. Entonces, si tenés que esconder, hoy es el día de purificación. Hoy es el día donde vamos a orar especialmente para ser limpios de estas emociones de desobediencia. Y yo quiero orar, si ustedes me lo permiten. Señor, gracias por la oportunidad de traer tu palabra tal cual como me dijiste. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra sea útil, que esta palabra lleve a mis hermanos a adorarte, a agradecerte. Señor, te agradezco tanto, Padre, que este sea el tiempo donde estamos viviendo, tiempo de gracia, tiempo de amor, tiempo de tu paciencia. Gracias, Señor. Gracias porque vos esperás hasta que nosotros podamos entenderlo, pero frente a la palabra debemos tener una reacción, debemos tener una nueva manera de pensar. Frente a tu palabra necesitamos tener una nueva manera de actuar, una nueva manera de reaccionar. Señor, hoy llegó esta palabra a nosotros. Hace que el Espíritu Santo pueda llevar esta palabra a los corazones, a las mentes. Espíritu Santo, yo te ruego que también derrames, como dice Colosenses, toda sabiduría e inteligencia espiritual sobre mis hermanos, para que podamos cuidarnos unos a otros, tenernos como cuerpo unos a otros. Señor, que también nosotros podamos ver si hay alguien que está escondiendo, que alguien que está sacando lo que es tuyo, tu poder, tu gracia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que todo lo oculto salga a la luz. Te ruego, Señor, que en este tiempo recibas nuestro pedido de perdón, Señor.
Te rogamos, oh Dios, que nos perdones. Te rogamos, oh Dios, que veas nuestro arrepentimiento, que veas, Señor, nuestras vidas y que las santifiques. Señor, hemos sido justificados por tu sangre. Hoy queremos ser santificados por tu Espíritu, para que nada oscuro, nada que no te agrade, quede en nuestro corazón. Que nuestras emociones sean positivas, que podamos, Señor, reaccionar de manera positiva, como vos lo harías. Señor, danos la gracia de poder entender tu palabra, tus órdenes, con toda libertad y también, Señor, con toda obediencia. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos ser libres de todo lo que nos presiona, de todo lo que nos oprime. Señor, queremos dedicar nuestras vidas un día más, una vez más, a tu gloria, a tu nombre, a extender tu reino, a ser bendecidos por vos. Señor, que tu bendición no se aparte de nosotros. Señor, queremos también limpiar toda desobediencia, exhortar a quienes están en desobediencia, a que puedan reaccionar, pedir perdón. Y también, Señor, queremos perdonarnos a nosotros mismos por las cosas que hicimos mal a sabiendas, por las cosas que hicimos mal, Señor, entendiendo que no estaban de acuerdo a tu palabra. Por esto es un pedido de perdón para poder ser santificados. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo este día, bendigo a mis hermanos que están en línea, bendigo a Bilov y sus pastores. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que estás haciendo y sabemos, Señor, que está en tu corazón seguir haciendo que Bilov crezca. Danos la gracia, Señor, de ir andando día a día, santificadas, purificadas, cuidándonos unos a otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Ahí hay manos levantadas, no sé si porque quieren hablar o porque quieren decir amén. ¿Cómo sigue esto, Angeli? Son amén. Gracias, doctora Ana, de verdad que, bueno, es un privilegio escucharla, lo que Dios le ha dado para que comparta con nosotros, muy propio para estos tiempos que son de confusión a veces, ¿verdad? Donde no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, a quién tenemos que seguir. Muchos estamos aquí, pero a veces esa confusión nos abraza en un momento, pero escuchando la palabra de Dios, entendiendo, escuchando esta palabra que nos ha traído y que nos ha venido dando Dios a lo largo de estas semanas, podemos esclarecer, ¿no? Hacia dónde tenemos que mirar y dónde tenemos que permanecer en la obediencia, en el amor de Dios, y estar vigilantes y atentos a que no nosotros como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estemos alineados a lo que Dios quiere para nosotros y a lo que Dios nos ha mandado. Y bueno, les digo que sí es un privilegio escuchar a la doctora Ana, ya he estado en cursos con ella y de verdad que es una persona que uno se puede quedar escuchándola horas y horas, ¿verdad? No, Muy, no. muy preparada y sobre todo pues usada por Dios. Así que muchísimas gracias, doctora, la queremos tener aquí, y el manejo de las emociones, gestionar las emociones es tan importante para nuestra vida personal, nuestra vida en congregación, es algo que tenemos que aprender y ejercitar todos los días, ¿no? Para no caer en esas trampas de desafiar la autoridad o desafiar la voluntad de Dios. Así que muchas gracias, doctora, espero que la veamos pronto por aquí de nuevo. Yo por ahí escuché a mi pastora como que querían hacer con usted varias sesiones, así que Dios lo permita, ¿verdad? La Claro despedimos. Sí, espero que sí. Les mando sí. un abrazo a todas. Gracias, muchas gracias, doctora. Déjeme ver el cronograma. Ajá. Gracias por estar aquí. La queremos y la amamos mucho. Ahí estoy viendo, estoy contestando todo lo que veo, ¿eh? Veo corazones, veo besitos, veo chao, saludos. Las amo en el Señor. Dios les bendiga y les dé un día de victoria. Amén, amén, gloria a Dios. Y bueno, seguimos con el itinerario. Te doy el paso.